Muy buenos días, recibo un cordial saludo profesora Nelly Mata y demás compañeros que tengan la oportunidad de ver este video. Mi nombre es José Gregorio Rodríguez y en conjunto con mi compañera Rebeca Ortiz vamos a explicarle de manera muy sencilla y clara el procedimiento especial establecido en la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Rebeca hará lo propio en un video que se publicará a continuación de este. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que la violencia es un fenómeno globalizado, caracterizado por una situación que rompe los límites de la persona y que se manifiesta en el plano psicológico, físico e incluso económico. Cuando un hombre realiza actos de violencia en contra de alguna mujer, es lo que se conoce como violencia de género. Este tipo de violencia está presente en la sociedad y ha causado un impacto en ella. Influye directamente en el desequilibrio de la familia, en el desarrollo de los hijos si los hay, y como ya dije, en el desarrollo de la sociedad en general. Es por esto que surge la imperante necesidad de crear un instrumento jurídico que regule y sancione específicamente este tipo de delitos. La ley a la que hoy haremos referencia es una ley bastante nueva. Fue sancionada en Caracas el 27 de marzo del año 2007, hace apenas 13 años, en Gaceta Oficial número 38.688. El objeto de la misma no es otro que garantizar y promover el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando de esta manera cambios en la estructura sociocultural que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Contempla además la protección a la dignidad e integridad física, psicológica, sexual e incluso patrimonial de las féminas que sean objeto de violencia, promoviendo así la igualdad entre hombres y mujeres. Es una ley que ha sido, como ocurre generalmente en derecho, elogiada por muchos, pero al mismo tiempo criticada por otros, puesto que la consideran un tanto injusta para con los hombres. De hecho, hay quienes consideramos que la redacción de la misma se presta para situaciones irregulares, creando así otra diferencia de género, pero ahora en contra del sexo masculino. Sin embargo, esto es otro tema. Aquí vamos a explicar solamente el procedimiento especial que está previsto en este instrumento legal a los fines de juzgar los delitos que la misma ley señala en los artículos 14 y 15, dentro de los cuales destacan la violencia física, la violencia psicológica, el acoso o hostigamiento, la violencia sexual, las amenazas, la violencia laboral, la violencia obstétrica e incluso la violencia patrimonial, entre otros que sean perpetrados, como ya dije, en mujeres, independientemente de la nacionalidad, cultura, religión o cualquier otro aspecto de la misma. Estos delitos se encuentran desarrollados más adelante en el capítulo 6 de esta ley, a partir del artículo 39. Asimismo, es importante resaltar que al igual como ocurre en el procedimiento ordinario previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, el procedimiento especial que esta ley prevé debe cumplir con ciertos principios que nosotros conocemos perfectamente, puesto que los hemos estudiado en clase pasada. Estos principios están señalados y desarrollados en el artículo 8 de esta ley, a saber el principio de inmediación, de celeridad, gratuidad, confidencialidad, el principio de publicidad, oralidad y el principio de protección a la víctima. Dicho esto, y entrando más en lo que nos compete, el procedimiento especial establecido en esta ley cuenta, al igual que el procedimiento ordinario, con 4 fases o etapas, o para la consideración de muchos, 5 fases. La fase preparatoria, que hace referencia al inicio del proceso, a la investigación y a la audiencia de imputación. La fase intermedia, que se refiere a la audiencia preliminar. La fase de juicio, que como su nombre lo indica, se refiere a la celebración del juicio oral. La fase de ejecución, que es el cumplimiento de la sentencia, y para algunos una quinta fase, que es la fase recursiva, referente a los recursos que son admisibles en esta materia. Muy bien. El procedimiento acá puede iniciarse de forma muy similar al procedimiento ordinario previsto en el COP. Puede ser por denuncia, por querella, por flagrancia o por noticia crimini, puesto que todos los delitos previstos en esta ley son de orden público. Así se evidencia en el artículo 95 de este instrumento jurídico. Empecemos explicando un poco la denuncia. Esta puede interponerse de forma oral o escrita.
con o sin la asistencia de abogado y puede hacerse ante el Ministerio Público, los juzgados de paz, los órganos policiales e incluso ante los tribunales de municipio en las localidades donde no existan estos órganos que he mencionado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 71. Muy bien, ¿quién está legitimado para hacer la denuncia? En el artículo 70 encontramos la respuesta a esta interrogante. Establece el mismo que puede denunciar, por supuesto, la propia mujer víctima, puede denunciar sus parientes por consanguinidad o afinidad, pueden denunciar los trabajadores de la salud de las instituciones donde la víctima acuda por auxilio, puede denunciar el Consejo Comunal o cualquier otra organización social y, en fin, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de algún delito previsto en esta ley puede hacer la denuncia. Al recibir la denuncia, el órgano receptor tiene diversas facultades y deberes. Primero, debe ordenar que se le practiquen a la víctima exámenes y puede también ordenar que se practiquen las diligencias que considere necesarias para el esclarecimiento del asunto. Asimismo, debe hacer comparecer al supuesto agresor a los fines de que éste dé su declaración y, por supuesto, debe formar el expediente y anexarle al mismo los informes que crea necesario para el caso. Este expediente debe ser remitido al fiscal del Ministerio Público para que éste dé inicio a la investigación. En el caso de la querella, la legitimación obviamente es más restringida. Puede querellarse la víctima, por supuesto, y en caso de que ésta esté impedida física o legalmente, puede querellarse los parientes por consanguinidad de la misma hasta el 4º grado y por afinidad hasta el 2º grado. La querella siempre debe interponerse por escrito ante el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de control, audiencia y medida, que es el tribunal competente. En este escrito debe contener, de acuerdo con el artículo 84, datos como el nombre, apellido, domicilio, cédula de identidad del querellante, y si el querellante no es la víctima, debe señalar en este escrito la relación de parentesco que existe con esta, asimismo como su nombre, apellido y demás datos. En este escrito debe también colocarse el delito por el cual se está acusando, el lugar y la hora aproximada en que se cometió y, en fin, debe hacerse una narración sucinta y circunstanciada de las cuestiones de facto que rodean la perpetración del delito. El querellante puede en este escrito solicitar al Ministerio Público que se practiquen las diligencias que considere pertinentes. Como recordamos, la noticia crimini tiene que ver con los conocimientos que llegan a los órganos policiales de la perpetración de algún delito. En este sentido, el artículo 96 de la ley establece pues que cuando el fiscal del Ministerio Público tuviere conocimiento de la comisión de algún delito previsto en esta ley, de inmediato y sin pérdida de tiempo, debe ordenar el inicio de la investigación. ¿Ya? La flagrancia, como recordamos, tiene que ver con encontrar al autor del hecho en el momento en que está siendo cometido el mismo, que es la flagrancia propiamente dicha. También está la flagrancia presunta, que es hallarlo con elementos o instrumentos que hagan presumir su culpabilidad, y está la cuasiflagrancia, que es detenerlo al poco tiempo de haberlo cometido, siendo perseguido ininterrumpidamente por la policía. Esta clasificación la hace la doctrina, específicamente el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento. Pero además de esto, la ley objeto de nuestros comentarios establece en la tercera parte del artículo 93 que se tiene por flagrancia cuando la víctima u otra persona que tenga conocimiento de la comisión de alguno de estos delitos acuda dentro de las 24 horas siguientes a algún órgano de los que ya hemos mencionado y exponga los hechos. En este supuesto, el órgano receptor o la autoridad competente debe acudir al lugar de los hechos y allí recabar los elementos que acrediten la comisión del mismo y aprehender al supuesto agresor y lo pondrán a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público, dentro de las 48 horas siguientes, debe presentarlo ante el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de control, audiencia y medida. Esto sería la audiencia de imputación, así como ocurre en el procedimiento ordinario. En esta audiencia, el juez va a acordar si el imputado continúa privado de libertad o si le coloca una medida cautelar preventiva
que sea menos gravosa. Esta decisión debe ser debidamente fundamentada. Recordemos que las sentencias interlocutorias deben ser motivadas y para esto el juez debe tomar en cuenta las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal por propio mandamiento de la ley. Aquí se aplica un poco la supletoriedad. Asimismo debe tener en cuenta el juez el derecho de la víctima, pero sin menoscabar el derecho del presunto agresor. Así se evidencia en el artículo 93 de esta ley. Aclarado todo esto, es necesario señalar que a diferencia de lo que prevé el Código Orgánico Procesal Penal de que cuando se trata de delitos en flagrancia el fiscal pueda solicitar al juez de control en la audiencia de imputación la aplicación del procedimiento abreviado, todos los delitos previstos en esta ley se tramitarán por el procedimiento especial que la misma ley prevé. Así está estipulado en el artículo 93, haciendo la salvedad de lo establecido en el parágrafo único del artículo 79, que establece que cuando se haya acordado una medida judicial preventiva privativa de libertad, el Ministerio Público deberá presentar un acto conclusivo dentro de los 30 días siguientes a dicha decisión. Aquí difiere del procedimiento especial establecido en esta ley, en que la investigación puede durar 4 meses si el imputado no está privado de libertad. Muy bien. Ya hemos dicho que el inicio de la investigación por la comisión de alguno de estos delitos se da de oficio, por denuncia o por querella interpuesta ante el tribunal competente. También hemos señalado que todos estos delitos son de orden público. No obstante, para iniciar una investigación por los delitos previstos en el artículo 39, 40, 41, 48, 49 y 53, es menester que haga la denuncia la víctima o las demás personas o asociaciones legitimadas para hacerlo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 95. ¿Pero a qué se refieren estos delitos, estos artículos? Bueno, el artículo 39 hace referencia a la violencia psicológica, el artículo 40 al acoso o hostigamiento, el artículo 41 a las amenazas, el artículo 48 se refiere al acoso sexual, el 49 a la violencia laboral y el 53 se refiere a la ofensa pública por razón de género. Todos estos delitos los conocemos, pero puede que con este último no estemos muy familiarizados. Se refiere precisamente a las ofensas, injurias o denigración en razón del género que haga una persona a través de un medio de comunicación, ya sea que se trate de un profesional de la comunicación en el ejercicio de su labor o cualquier otra persona. Como ya dije, estos delitos, para iniciarse una investigación por estos delitos, debe presentarse una denuncia ante los órganos que ya hemos mencionado. Explicado esto, muy bien, pasemos ahora a hablar de la audiencia de imputación. 48 horas después de haber sido aprehendido en flagrancia o tratándose de una denuncia de un hecho que amerite la aprehensión del supuesto agresor, debe presentarse el mismo ante el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de control, audiencia y medida. Esta es la audiencia de presentación o imputación. Aquí el juez va a determinar si es procedente una medida cautelar privativa de libertad, que como recordamos solo se acuerdan cuando las otras medidas son insuficientes para asegurar la finalidad del proceso, o puede acordarse una medida cautelar sustitutiva. Para esto, el juez va a tomar en cuenta las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, como ya he mencionado. Ahora, en lo que respecta a la investigación, esta está dirigida por el fiscal del Ministerio Público y es auxiliado él por los órganos policiales. Acá él va a ordenar que se practiquen las diligencias que crea necesarias a los fines de aclarar los hechos. La investigación, siempre que no esté privado de libertad el imputado, puede durar hasta 4 meses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de esta ley, lapso que puede ser prorrogado a solicitud del fiscal del Ministerio Público. Esta solicitud debe ser fundamentada, es decir, el fiscal lo pide por la complejidad del asunto, hasta 10 días antes de concluido este lapso de 4 meses. La prórroga puede ser de 15 a 90 días, dependiendo, como ya dije, de la complejidad del hecho. Concluida la investigación, el fiscal del Ministerio Público procederá a presentar el acto conclusivo correspondiente. Si vencidos estos lapsos, el fiscal del Ministerio Público no presenta el acto conclusivo, el juez de control, audiencia y medidas notificará de esta omisión al fiscal superior.
y este en un lapso de 2 días nombrará un nuevo fiscal para que presente las conclusiones de la investigación dentro de los 10 días siguientes. Como recordamos, el fiscal del Ministerio Público cuenta con 3 actos conclusivos que puede presentar: el archivo fiscal, la solicitud de sobreseimiento o la acusación. En caso de que se presente acusación, el juez fijará la audiencia preliminar para oír a las partes en un lapso que no excederá de 10 días hábiles. Muy bien, hasta aquí mi exposición. Como vieron, hablamos de las formas de iniciar el proceso, puede ser por denuncia, querella, por flagrancia o por noticia criminis. Hemos hablado de la audiencia de imputación o presentación, la cual se celebra dentro de las 48 horas siguientes a que el imputado es aprehendido. Hemos hablado de la investigación, la cual, como recordamos, puede durar hasta 4 meses, pudiendo prorrogarse por 15 o 90 días más, o en el caso de que se haya acordado una medida judicial preventiva privativa de libertad, puede durar hasta 30 días y la prórroga no excederá de 15 días más. Asimismo, después de concluida la investigación, se presenta por el fiscal el acto conclusivo que crea conveniente, y si es una acusación, se fijará la audiencia preliminar, la cual será desarrollada por mi compañera Rebeca Ortiz, que además de esto explanará acerca de la fase de juicio, la fase de ejecución de la sentencia y los recursos. Espero haya sido de su agrado y que haya sido provechosa. Muchísimas gracias.